Argentina, otro proceso electoral, campaña electoral con, bueno, por ejemplo, una candidata a vicepresidente que prefiere recorrer el país no como candidata, sino como autora. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy presenta su libro, esta vez El Mar del Plata, un candidato a presidente que debe disimular la herencia del kirchnerismo, y por el lado Alberto Fernández, y por el lado del oficialismo, una dupla Macri, no me refiero a la dupla Macri-Pichetto, sino Macri-Vidal, cómo juegan unos con otros. Estamos con Mario Riorda, politólogo experto en comunicación política, para analizar este escenario. Gracias, Mario, por estar aquí. Por favor, un placer. ¿Es efectiva la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, se haya corrido no solo a la fórmula de presidencial como vicepresidente, sino que recorra el país como autora? La efectividad habrá que verla en octubre, ¿sí? Yo diría que es prudente y es entendible desde el punto de vista estratégico, o más bien táctico. Habrá que ver si lo estratégico, que implica un largo plazo, un mediano plazo, de aquí a octubre y probablemente a noviembre, tiene sentido. Creo que habría un primer problema, y es la negatividad de Cristina, como también la tiene Macri. Tienen prácticamente imágenes equivalentes, es decir, mucho poder de veto para un futuro balotaje. Claro. Con la diferencia de que Cristina, en una movida muy audaz, garantizó algo que era un verdadero signo de pregunta, incluso en algún momento cuando estuvimos aquí, que es si realmente su elegido, actual candidato al presidente Alberto Fernández, podía retener el 100% de su voto. La realidad es que el primer paso, muy difícil, con muchas dudas, se ha logrado. Hoy Alberto Fernández no perdió un solo voto del voto potencial que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, es decir, el efecto negativo de Cristina se contuvo. Yo diría, el efecto positivo se mantuvo. ¿Sí? El efecto negativo habría que verlo. El que habría que ver básicamente si tiene capacidad de crecer. Hoy no se ha visto un crecimiento de Alberto, tampoco un decrecimiento. Pero eso es porque, entonces ahí viene la pregunta, ¿no se ve un crecimiento porque Alberto no fue efectivo para atraer votantes moderados, o porque el efecto negativo de Cristina sigue funcionando por fuera de su base de sustentación? No, yo creo que todavía la campaña está un tanto híbrida, y en tanto híbrida significa que no tiene un núcleo específico de atracción, especialmente por un voto mucho más centrista, ¿no? Le llamamos la mediana estadística, donde está justo el corte de punto medio, donde se ubica, curiosamente, la mayor cantidad de indecisos en Argentina. Entonces, yo diría, la premisa particular tras la elección de Alberto era que él pudiese correrse hacia el centro. Se está corriendo, yo diría, muy por puntitos, a cuentagotas, esporádicamente. Se está corriendo sistemáticamente, se ha corrido en términos concretos con un núcleo duro de campaña, todavía no. Por cierto, habrá que esperar el resultado de las PASO, todavía la ventaja es muy clara, independientemente de que sea chica para la oposición del Frente de Todos. Se supone que está recortando el oficialismo, a juzgar por los distintos números, pero la victoria hoy, mañana habrá que ver, pareciera ser que no está puesta en dudas de parte de lo que significa estas primarias. Ahora, esta primaria generará un proceso de reacomodo en función del resultado. ¿Sí? Mario, la decisión de no contar con un jefe de campaña por parte del Frente de Todos, ¿no? No hay jefe de campaña. ¿Es una decisión razonable? No, desde ningún punto de vista. A ver, yo además lo digo como consultor, como experto, presido la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y dirijo una maestría en comunicación política. Formamos gente exclusivamente para que vaya a trabajar a estos procesos. ¿Y por qué con el estado de avance de esta disciplina y de las campañas, de las historias de las campañas en la Argentina y en el mundo, un frente electoral central en la Argentina decide no tener jefe de campaña? No es una buena señal de ninguna manera. Me parece que es un acto simbólico, es una pose política, ¿sí? Casi diría es un acto estético de contraposición con lo que representa como metáfora, no como persona, el duranbarbismo, ¿sí? Ahora, este gesto simbólico no es gratuito, porque la realidad es que ese gesto simbólico podría hacerse o podría hacerse por otro procedimiento. El ejemplo más interesante es el de Andrés Manuel López Obrador en México, que nucleó un esquema profesional preferentemente de corte académico y no tanto de la industria pura y dura, ¿sí? Pero confió, aportó ese equipo. Aquí hoy hay un aporte muy disperso, muy difuso, no hay centralidad. Hay una expresión muy interesante que es el seniority, ¿no? Es la capacidad que tiene históricamente acumulada de prestigio, de experiencia a alguien para poder incidir en un proceso. Personas con esta capacidad simbólica muchas veces tienen el peso moral, profesional y la experiencia de poder pararse frente a un candidato, de poder pararse frente a un jefe de campaña, de poder pararse y decir esto sí, esto no. No significa que la decisión luego sea del aspecto técnico, pero sí el aspecto técnico tiene que incidir notablemente en la decisión, y eso no está pasando, o por lo menos
no pasa como en la profesionalización promedio de las campañas electorales a nivel internacional uno ve que pase. Ahora, Mario, ¿esto es una decisión estética simbólica o es el efecto, el no tener jefe de campaña es la demostración de que ese frente está muy dividido y de que el diálogo entre Alberto Fernández y el kirchnerismo representado por Cristina Fernández de Kirchner no es muy fluido? La palabra división implicaría serias diferencias. Yo diría donde las decisiones son compartidas, que no implica necesariamente una división violenta, pero que implica de alguna manera cierta hibridez en la toma de decisiones, ¿sí? Que implica un compartir que hace perder tiempos, que hace que la estrategia no fluya adecuadamente, ¿sí? No nos olvidemos que el recurso más valioso es una campaña electoral, pero por lejos el más valioso es el tiempo, ¿sí? Entonces, recalibrar una campaña tardíamente cuesta. Cuesta votos, cuesta el propio tiempo, cuesta dinero cuando uno se equivoca, ¿sí? Y generalmente las campañas cuando pierden un rumbo y requieren un cambio de rumbo, es una señal de que algo ha salido mal. Alberto Fernández fue jefe de campaña, ¿no? Así es. ¿En qué elecciones? Bueno, en muchas, ¿sí? Particularmente en las del kirchnerismo primero con el propio Néstor Kirchner, luego tardíamente con Randazzo. Participó en elecciones él mismo, digamos, ¿no? Pudo haber creído que él, por su experiencia como jefe de campaña, podía ser el candidato a presidente y además un jefe de campaña no nombrado explícitamente, pero de hecho... Sí, desde todo punto de vista, en su convicción pública, por caso, no es que lo ha dicho a puerta cerrada, lo dice abiertamente de que no cree, entre comillas, en la industria de la comunicación política, ¿sí? Bueno, pero él fue jefe de campaña, sí, por es decir, supuesto. Ahora ni siquiera tiene jefe de campaña. Pero hay una ¿no? diferencia entre lo que es jefe de campaña, en esto Luciana, muy claro. Una cosa es el jefe de campaña, que generalmente el jefe de campaña, salvo en todo caso en algunos contextos anglosajones, en donde existe el concepto de gerencia de campaña, ¿sí? El jefe de campaña es un actor político con competencias profesionales. Y luego está la consultoría propiamente dicha. Los técnicos. Así es. Generalmente las campañas tienen un jefe de campaña y tienen un gran consultor o consultora. Como un jefe político, Así de alguna manera. Que no hacen todo. A la vieja usanza uno imaginaba en la industria los perfiles que llamamos nosotros, y no con ironía, porque así existía, los todistas. Hacían todos, sabían todos. Un consultor aquí venía y vos le preguntabas A, B, C hasta la Z y él sabía de todo. Hoy generalmente lo que hace un consultor en una campaña se aproxima mucho a un libro del general que fue responsable de intervención militar en Irak, que es Equipo de Equipo, Team of Teams, ¿sí? Es básicamente un equipo de coordinación de otros equipos de coordinación. La característica dominante de esto es el ensamble. Una campaña profesional implica múltiples equipos, algunos muy dispersos y lejos, pero que requieren un ensamble muy complejo, muy ad hoc. También, así es, y por lo tanto la tarea más compleja no es tanto la de mandar saber todo, sino la de coordinar ese ensamble. Claro. Alberto Fernández tiene un particular desafío que es minimizar el efecto colateral de sus dichos y sus críticas a Cristina Fernández de Kirchner hace 2, 3, 4 años. No hace mucho, hace muy poco. ¿Cómo se hace eso en una campaña electoral? No, yo no creo que haya que... Es más, me pongo hipotéticamente en el rol del consultor, no se necesita minimizarlo, ¿sí? Y por una sencilla razón. Así como Macri busca Pichetto, habría que buscar todo lo que dijo Pichetto de Macri. Así como Alberto fue muy crítico de Cristina, habría que buscar todo lo que dijo. Lo hemos visto en las redes sociales. Creo que hay una dimensión de contexto y hay una dimensión estructural. ¿Cuál es la dimensión de contexto? Es que cuando el sistema de partidos se rompe, no hay sanción política al transfugismo, a los pases, ¿sí? A lo que dije antes que me condene hoy. Es decir, el concepto de la coherencia discursiva, que es un valor simbólico indiscutiblemente rico, que habla de una valioso, coherencia moral en muchos casos, generalmente pierde valor o pierde consistencia cuando el sistema de partidos está roto. Y generalmente en América Latina, salvo hoy con la excepción de Uruguay, está, como dicen los chilenos, descuajeringado, roto todo el sistema de partidos. Hay traiciones porque hay alianzas coyunturales. De hecho, el propio Pichetto utilizó una frase que era muy parecida al famoso libro El elogio de la traición. Dijo, la traición es un activo, ¿sí? Es un valor en democracia. Es flexibilidad. Así es. Yo no comparto eso, pero sí entiendo que hay una sanción. No existe una sanción en sistema de partidos roto al cambio. Perdón. Y la otra variable es estructural. ¿Cuál es la variable estructural? Nadie resiste el archivo. Ni vos, ni yo, ni nadie. Podemos tener en todo caso a alguien un poco más de coherencia relativa, lo que fuere, pero todos dijimos algo que queda grabado, que en esta política sin filtros, en esta política sin recatos, en esta política sin límites en el decir especialmente,
prácticamente todo vale y la gente se ha acostumbrado y por lo tanto esta idea del archivo pasado que antes era valiosísimo en campañas electorales ha perdido total efecto. Ahora, Alberto Fernández parece no interpretarlo del todo así porque cada vez que tiene un encuentro con un periodista que de alguna manera lo enfrenta a sus dichos del pasado, está teniendo poca paciencia. Totalmente. Bueno, esto es porque no tiene gimnasia estratégica. Esto es lo que hace generalmente la consultoría, es básicamente modelar tu registro de aparición pública. ¿Sí? Lo que tiene en general cualquier persona en su vida profesional, y ni hablar un candidato en su vida pública, en medio de una candidatura presidencial, es un dilema de aparición pública, es cómo quiero que me vean. Ahora, el cómo quiero que me vean no es que todos los días hablo de cosas distintas. Básicamente en una campaña electoral hay gimnasia, hay rutinas, ¿sí? Y cuando uno no profesionaliza fuertemente su equipo, pierde la capacidad de tener esas rutinas muy estructuradas. Uno dice y analiza por caso el oficialismo y dice, wow, qué parejo, todo es un violín, todos dicen lo mismo. Hay un set lingüístico, hay un set de palabras, hay una caja donde uno saca y hay palabras preestablecidas que se ponen y sacan y las usan todos al mismo tiempo. ¿Pasa esto hoy en la campaña de Alberto? No. ¿Pasa en el peronismo? Probablemente no, y sea cultural. ¿Debiera pasar? Probablemente sí, porque es la característica dominante. El set lingüístico genera un proceso de identificación. Mario, siempre se elogia la capacidad del oficialismo de ganar elecciones, ¿no? No las ha perdido, bueno, el kirchnerismo ha perdido 2009, 2013, 2015, y el oficialismo cada vez que se ha presentado, hasta ahora las ha ganado. Entonces, eso tiene que ver... Estamos en una crisis económica. ¿Esa maquinaria electoral del oficialismo podrá compensar el peso de la lectura de la crisis económica que pueda hacer la opinión pública? Lo está haciendo. Siempre he sido muy claro respecto de la comunicación política en general del oficialismo, pero además dividiendo sus facetas. Si tuviera que calificar del 1 al 10, le he puesto un 1 en la comunicación de crisis, le he puesto un 4 o un 3,5 en la comunicación gubernamental y le he puesto un 9 y por qué no un 10 en la comunicación electoral. A ver. ¿Sí? Y la calidad de la comunicación electoral viene de muchas cosas, pero básicamente de una por sobre todo, es su capacidad adaptativa. Y su capacidad adaptativa implica romper patrones, aunque en algún momento fuesen exitosos, o inercias que generalmente acostumbran a un partido político, ¿sí? Porque el poder es el poder, pero es la estética del propio poder. Y Cambiemos se anima a modificar, hoy Juntos por el Cambio, modificar todo junto, incluyendo la estética del poder. ¿A qué voy con esto? Generalmente cualquier campaña de reelección se encara desde lo que hicimos, ¿sí? Se encara desde, yo diría, la materia prima, que es todo lo que hicimos como gobierno. Este gobierno entiende que con eso no se llega y ha dado vuelta el eje. Y aún desde su intelectualidad, que ha usado palabras, y esto no es irónico, existe como tal, de hecho lo he retratado en mi último libro, palabras tan fuertes como aideológico, no ideológico, posideológico, transideológico, de golpe se convirtió en un discurso explícitamente ideológico, donde no solo se asume que es a través de propuestas de políticas públicas, las del servicio civil por valores, o ¿cómo se llama específicamente? Servicio voluntario. Servicio voluntario, servicio cívico voluntario en valores. Es un ejemplo, ¿sí? Sino que básicamente empiezan a trabajar sobre una dimensión que ni siquiera es propia de Argentina, pero que es muy característica de expresiones de derecha, centro-derecha, que es fustigar fuertemente al opositor desde posiciones ideológicas, ¿sí? Pichetto diciéndole a Kicillof que es marxista. Jorge Macri diciendo que el marxismo es una enfermedad, ¿sí? Vidal diciendo que no es campaña sucia decirle marxista a alguien. Hace minutos, si uno analiza los medios de Brasil, Bolsonaro trató a un opositor de comunista, ¿sí? Como venía tratando a varios, como un insulto. Esto es un proceso de ideologización explícita que tanto se negó, hasta que en este momento no se niega tanto, se asume como tal, ¿sí? Y le da rédito. ¿Por qué le da rédito? Porque agrupa un sector de gente que no está satisfecha con el gobierno, que incluso ha tenido expectativas ínfimamente cumplidas o no cumplidas del gobierno, pero que desde la lógica del voto miedo le sirve porque ideológicamente se contiene frente a un malo, a un cuco que representaría ya ni siquiera el progresismo, sino ese marxismo, ese comunismo, ese keynesianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, entonces el gobierno está pensando su campaña no tanto en función del kirchnerismo, que ya tiene casi todos los votos que tenía que tener y que ninguno se van a saltar para el lado del gobierno, y sí en función de estos liberales de derecha que en la Argentina son tan particulares, para quitarle esos votantes. Totalmente, hay un mix, ¿sí? El kirchnerismo tiene las espaldas bien cubiertas por la izquierda.
¿En qué el sentido? oficialismo, digo, no tiene riesgos de crecimiento de la izquierda, Claro. ¿sí? O por lo menos se avisora un voto muy discreto de Bien, la izquierda. ¿Por sí. qué se da esto? Porque mucho voto de izquierda también la vota Cristina. Claro. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto Alberto Fernández como candidato a Bien. presidente. En el caso del oficialismo de Cambiemos, tiene dos riesgos. Ni tiene las espaldas cubiertas por derecha, por la amenaza del voto de Esper, que es sumamente significativo, ni tiene las espaldas cubiertas por el centro, por el voto de La Baña, que es mucho Claro. más significativo de lo que se imaginaba en un proceso de repolarización, ¿sí? Sí, Que en sí. un momento no era tal. Entonces, desde este punto de vista está tratando de buscar ideológicamente ampliarse, ¿sí? Ampliar las alas, Claro. y en ese sentido ampliarse hacia la derecha es algo que va a ser cada vez más habitual y que desde lo ideológico sirve. Ahora bien, ¿Le puede poner en riesgo los votantes que son de liberales de centro sin ser de centro-derecha? sí, claro, por supuesto. Que son una más importante de los votantes de Por Cambiemos, supuesto, ¿no? por eso digo, es una campaña de tiempos. Habrá que ver, ¿sí? Cómo se llega Claro. a las PASO y cómo se reacomoda tras las PASO. Ahora, no es un voto ideológico puro. Es un voto ideológico desde el miedo. La comunicación negativa tiene 5 categorías, ¿sí? Uno es la campaña negativa de ataque, es decir, Luciana es mala. Sí, sí, sí. El único objeto a Denostar tratar al es Luciana, contrincante, es el otro, claro, ¿sí? sí. Lo otro es la comparación explícita, sería un debate. Yo te digo por qué soy muy bueno, vótame. Yo te digo por qué vos sos muy mala y no hay que votarte a vos, ¿sí? El tercer elemento es la comparación implícita. Yo rescato una virtud en tanto y en cuanto se entienda que es una debilidad tuya. Claro. Hacen falta honestos, Claro. porque entiendo que no hay honestos corrupción del otro lado. Claro. ¿Sí? El otro es la inoculación. Es me adelanto un hecho negativo del otro, que sé que va a venir muy duro contra mí, lo hago público y le quito capacidad de Claro, sorpresa. ¿sí? claro. Y el quinto, el más fuerte, el más potente, cuando hay condiciones de uso, es el voto miedo. Fíjate qué interesante, ¿no? Vengo justo en este momento, se está celebrando en Argentina, el congreso más importante de ciencia política. Veía una nota de un diario colega, que fue la última nota del cierre del 2015. La nota decía así: en el último minuto de campaña, Mauricio Macri denuncia a Daniel Scioli por campaña de miedo. Esta campaña, si hubiera que definirla, la defino con la misma noticia al revés. Y le llamo voto miedo invertido. Sí, que sí. es, en el primer minuto, Alberto Fernández denuncia a Mauricio Macri por campaña Claro. de miedo. Es exactamente lo mismo al revés. Ahora, ¿qué tiene de interesante de esto? Que independientemente de que fue tarde, al kirchnerismo del 2015, en el último tramo del balotaje, la campaña del miedo le sirvió muchísimo. De hecho, su gran error fue no haberlo usado temprano. Ajá. ¿Sí? ¿Del miedo a qué era en ese momento? En ese momento era del miedo al neoliberalismo, por así Claro. decirlo, a las consecuencias de Claro. que Mauricio Macri llegase al poder. Que es algo ¿sí? que usa Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero muy Kirchner. esporádicamente, Esporádicamente. ¿sí? Más bien se centra en un presente que en el miedo futuro. Sí. Y en cambio, hoy, el oficialismo, desde Juntos por el Cambio, arranca al minuto cero una campaña de miedo. ¿sí? Sí. ¿Y qué le está resultando? Efectiva. Claro. Está achicando distancias. Esa campaña del miedo, que es un miedo a la restauración, que es una Así palabra es. clave, restauración kirchnerista y la pérdida de república. En ese sentido, ese punto de la campaña es más totalizante, atrae a votantes de Totalmente, centro, centro-derecha, claro. moderados. En la ciencia política, ya que hablamos de ella, usamos una expresión que hay que explicar, que es clivaje. ¿Qué es el clivaje? Es cuando yo marco una línea divisoria, ¿sí? Y genera posiciones dicotómicas en torno a ese tema. Entonces, y son clivajes novedosos, interesantes, hasta obvios, hasta elementales, Sí, sí. ¿sí? Y por lo tanto muy entendibles. Es pasado, presente. Populismo, Pasado malo, antipopulismo. presente bueno. Populismo, republicanismo. Claro. Honestos, corruptos. Sí, sí. ¿sí? Entonces, en eso es versus lo concreto, Sí, por, sí. por tocar el dedo en el cemento. Digo, son clivajes muy obvios, muy elementales, pero no menos efectivos. Ahora, ese clivaje tiene un componente de ideologización Claro. que es mucho más, o es mucho mayor, que el afecto que ha generado este gobierno en términos de la valoración propiamente dicha. ¿sí? Que aunque haya mejorado, yo creo que en realidad no mejoró un poquito, sino básicamente deja de desmejorar, que era Claro. lo preocupante. Es decir, se ameseta en un valor, pero que nunca alcanzaría por sí mismo para una reelección. De ahí esta capacidad adaptativa de mudar de un voto económico, de un voto retrospectivo, de un voto por desempeño gubernamental, a ir hacia un voto ideológico que contiene o contendría Claro. potencialmente, habrá que ver el día de las PASO y luego en octubre, a mayor cantidad de gente. Mario, última cuestión, el conurbano es, bueno, la madre de todas las batallas. Hay algunas secciones que son fuertemente, profundamente, históricamente peronistas y ahora kirchneristas. Una campaña electoral como la que está llevando adelante Juntos por el Cambio, Cambiemos, como queramos llamarlo, a nivel nacional y específicamente en provincia de Buenos Aires.
¿puede lograr torcer el rumbo de esas secciones electorales tan kirchneristas? Es difícil, eso implicaría lo que se llama voto arrastre invertido. ¿Qué es el voto arrastre invertido? Es cuando un tramo de abajo de la boleta tracciona al tramo superior. Eso no es sencillo, ¿sí? Generalmente no se da. Generalmente cuando se da lo logra un gobernador con altísimos niveles de instalación o mucho más. Claro. Intendentes con altos niveles de instalación, ¿sí? De hecho, el voto arrastre invertido perfecto es el que arranca del nivel de intendencia hacia arriba, ¿sí? La experiencia es que hoy María Eugenia Vidal está en serias condiciones de ser una especie de sándwich, ¿no? Entre lo local y entre lo nacional, porque además está tironeada por ciertas gestiones locales de mucho peso. Mar del Plata podría ser un ejemplo, con bajísimo nivel de aprobación, ¿sí? Su corte en la última elección fue interesantísimo. María Eugenia Vidal tenía una diferencia de 10 puntos respecto del tramo presidencial. Lo que sucede es que generalmente traccionaba enterito ese voto ella, y hoy ni le es tan sencillo traccionar la cabeza, ni le es tan sencillo traccionar, no en todos los distritos, ni en todas las ciudades, pero sí en algunas importantes, muchas gestiones o intendencias que están vistas como muy malas. Claro, le pesa al legado de Macri y al legado de algunos intendentes. Así es, sí. Muchísimas gracias, Mario Rivera, por un análisis tan interesante. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. Estás viendo La Nación Más.